Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos a explicar una cuestión con respecto a el escándalo famoso del tema saunas, prostíbulos y demás de la familia de Begoña Gómez, y de la cual, por vía inmuebles, por vía casa de vacaciones, por vía, no sabemos si incluso rentas, porque algunas de las casas están alquiladas, se habría beneficiado directamente Pedro Sánchez. Y cuidado, un aspecto muy delicado. Algunas de las informaciones están apuntando ya a que Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, con el dinero de los prostíbulos y las saunas, habría pagado las primarias a las que se presentó y con las que consiguió el mando del Partido Socialista Pedro Sánchez. Pero vamos a ir a una parte que yo no llego a entender muy bien porque se le está dando menos importancia a Sandra, que es el tema de cuidado con el historial penal que tienen algunos de los, especialmente prostíbulos, aunque también hay alguna sauna, pero sobre todo prostíbulos de la familia Gómez. Acá, aquí estamos hablando, o lo quieren meter ellos todos, no, eran sitios de contacto, o sea, miren, no me toque las narices, o sea, sitios de contactos hay miles, y el contacto no tiene nada, ni delictivo ni nada, yo casi te diría que ni polémico, pero estamos hablando de, por ejemplo, un prostíbulo, el de kilómetro 80, que encima o en toda su espalda directamente lleva una condena a 20 años a una mafia rumana por trata de personas y por explotación sexual. Sí, la verdad es que hay varias sentencias que vienen a demostrar pues, los turbios negocios de la familia de los Gómez y luego, pero por empezar, fíjate por lo más básico, Carlos. Tú decías, nos están vendiendo que eran sitios de contactos, bueno, pueden vender lo que quieran, ¿no? Pero es lo que es. Yo el otro día me metía en un foro muy famoso que hay de prostitución en la que tú puedes ver y hay buscadores pues, por clubes, por acompañantes, por lo que sea. Si tú te metes en clubes, puedes buscar todos los que hay prácticamente en la Comunidad de Madrid, los más famosos, y ahí salen la mayoría de los que están o estaban en manos de la familia de Begoña Gómez, ¿no? Y ahí se habla abiertamente de prostitución, o sea, la gente comenta, pues oye, que si la Carlota se enrolla que te cagas, como diría Ábalos, o si pago esto, lo otro, hablan abiertamente de eso. Y por cierto, también se habla mucho de drogas, porque ahí hay clientes que se quejan de que en determinados locales que hay mucho polvo blanco, que si a mí esto no me gusta, que si las chicas están puestas hasta arriba, o sea que eso ya te da cuenta de lo que realmente se movía ahí. Y además no pueden decir que sean foros que estén manipulados, porque son mensajes, yo los que leía el otro día no es que sean de ahora, son el histórico, tú vas dando hacia atrás, yo leía cosas de 2006, de 2008, o sea, que es de hace tiempo, ¿no? Pero bueno, por ir a la parte penal, a la parte de las sentencias, que en esos locales se ejercía la prostitución es algo que queda constatado en innumerables sentencias de diferentes jurisdicciones, ¿no? Por ejemplo, en el año 2001, en la Sauna Princesa, hay una sentencia de un caso concreto, una señora a la que estaba siendo sometida, bueno, pues a un proceso para echarla de España por prostitución. Finalmente no se la echa porque, bueno, coinciden en que, aunque allí se ejercía la prostitución, pues no queda demostrado que ella la ejerciera, pero sí que es relevante lo que se dice en ese escrito, ¿no? Y en ese escrito lo que se viene a decir es que, abiertamente es que allí se ejercía la prostitución. De hecho, hay informes policiales que así lo dejan por escrito y que se ejercía además en las habitaciones del piso de arriba, esto en la Sauna Princesa. Como digo, una. Y luego, por ejemplo, la más significativa, por ir ya directamente a la que tú mencionabas, ¿no? Hay un local en Ituero y Lama, en un municipio de Segovia, que se llama Kilómetro 80, Hostal Kilómetro 80. A lo mejor también nos quieren decir que esto es una actividad hotelera normal y corriente, ¿no? Porque, o sea, en fin, todo el mundo sabe que eso era un prostíbulo. Bien, pues allí efectivamente hay una historia muy turbia. La sentencia llegó al Tribunal Supremo y lo que cuentan es como una mafia rumana, dos jóvenes rumanos, que se dedican a traer a determinadas chicas a nuestro país y a explotarlas en diferentes clubes, hasta que finalmente las ceden, y este es el verbo que utilizan los jueces, al hostal Kilómetro 80. O sea, las ceden al Kilómetro 80. Es Bueno, decir, hay una... perdona Sandra, es decir, hay un momento en el que no solamente el que se encarga de la gestión de las prostitutas es la mafia rumana, sino que directamente la mafia rumana da un paso atrás y quien pasa a gestionar las prostitutas son directamente los gerentes del prostíbulo. Claro, eso es así. De hecho, bueno, ahora vamos a contar un poco la historia en orden, ¿no? Pero eso es así. Entonces, estas chicas están allí. Hablan de una chica que se llama Esmeralda, que ella sí denuncia con orden, con nombre y apellidos, y luego hay una testigo protegido. ¿Testigo protegido por qué? Porque es una chica rumana que está ejerciendo la prostitución en este hostal Kilómetro 80 de la familia de los Gómez y consigue llamar a su padre y decir que la están prostituyendo. Entonces su padre se pone en contacto con la embajada rumana y a partir de ahí se activa pues todo el sistema, toda la brigada de trata de personas, etcétera, etcétera, a investigar. Llegan ahí a inspeccionar el local. Por cierto, que allí, aparte de la prostitución, también encuentras
encuentran, y así consta en todas las diligencias, una balanza para pesar droga, arma blanca, en fin, que allí hay de todo. Lo digo porque, bueno, como luego nos venden que esto, pues yo qué sé, que es cualquier otra cosa, para que nos hagamos a la idea. Bueno, pues hay un juicio y se condena a los rumanos por trata de personas, por ejercicio coactivo de la prostitución, bueno, por un sinfín de cosas a más de 20 años. Bueno, también por abuso sexual, porque, por ejemplo, de la otra chica, de Esmeralda, se ve claramente que abusan sexualmente de ella en numerosas ocasiones, y al encargado del local, kilómetro 80, le condenan a 3 años por prostitución coactiva, por coaccionar a la testigo protegido rumana a ejercer la prostitución. Ella declaró que le obligaba bajo amenaza de muerte, etcétera, etcétera, y le condenan a 3 años. Aquí pasa una cosa que, bueno, finalmente el Tribunal Supremo le exonera de este delito. Dice que no se le puede condenar, pero no porque sea falso. Lo que dice es, esta mujer declara que efectivamente le coacciona para ejercer la prostitución, la condenan en la audiencia provincial, pero como ella declara en fase de instrucción, los jueces y la fiscalía y demás deciden que no tiene por qué declarar en el juicio para evitarle que vuelva a pasar por el mal trago, sobre todo porque ella lo que dice es que tiene muchísimo miedo de todas estas personas y particularmente de los 2 rumanos. Entonces, bueno, pues los jueces deciden que no es necesario que vuelva a declarar, cogen su declaración inicial y ya está. ¿Qué pasa? Que a esto se aferra el encargado de Hostal Kilómetro 80 cuando llega al Supremo para decir que él tiene una excusa, que su excusa es que él mantenía relaciones sexuales con esta chica y que a él le denuncia por despecho. Entonces, lo que dicen en el Tribunal Supremo es, tendría que haber tenido derecho este señor a interrogarla en el juicio para desmontar su acusación. Una cosa, ¿de qué año es la sentencia del Supremo? De 2016. Las Ya. sentencias de 2016. Quiero decir, cuando Pedro Sánchez era secretario general del Partido Socialista. Sí, Vale, sí, no, lo digo porque me llama la casualidad. atención, me llama la atención. Entonces, yo defiendo muchísimo a la justicia, especialmente a la independiente, pero tampoco nos chupamos el dedo. Y hay determinadas ocasiones en las que a los jueces les produce vértigo determinadas cosas. Lo digo porque hay una historia sobre el trasfondo de Kilómetro 80 muy llamativa. En el año 13, después de varios rebotes de propiedad que claramente eran un camuflaje, es decir, primero, todos estos locales eran de Sabiniano Gómez. Sabiniano Gómez se lo pasa a uno de los hermanos, Enrique. Y en el año 13 Enrique se lo pasa a un tercero. Un tercero que pasa más o menos desapercibido. Los comentarios y toda la gente que estaba trabajando allí aseguran que eso fue un camuflaje, que era una persona utilizada y que seguían estando controlados por ellos. Bien, esta persona, el gerente al que le caen los 3 años, era un empleado directo de esta persona. Tendría toda la lógica que si te van a caer 3 años tú digas, oye, yo no me callo y canto aquí la Traviata. Tendría todo el sentido. Y en ese... Claro, que no lo sé, estoy elucubrando, pero a ver, que como, de todas formas, como hablando de lo idiotas del no cambio de somos, propiedad, ¿sabes? hablando de lo del cambio de propiedad, por ejemplo, hace unas semanas publicaba Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate que realmente la propiedad de lo que es el local en sí mismo sigue siendo de la familia Gómez. Lo que pasa que ese negocio pasó a regentarlo la pareja de otro de los tíos de Begoña Gómez, que tiene un nombre extranjero de tal forma que no se le pueda vincular con esta familia. Sandra, pero me entiendes por Sí, dónde sí, voy, sí, ¿no? claro, totalmente. O sea, Que vamos a ver, si efectivamente... a ese gerente se le mantenía la pena de 3 años, había un riesgo evidente de que dijera, oye, mira, con 3 años entro en prisión. Y sabes, es que para empezar me voy a encontrar con algunos de los miembros de algunas de las mafias que a lo mejor he tenido algún tipo de jaleo. Oye, y casualmente, por un fallo que me parece un fallo surrealista, porque dices, oye, evidentemente si esta persona, la pobrecilla rumana, que tuvo que escaparse para denunciarlo, que en el fondo era una persona secuestrada, si esta persona, por no victimizarla, no se le hace ir, oye, que yo sepa en España, en todos los países evolucionados, hay declaraciones con protección del anonimato, hay declaraciones con ocultación de su perfil, hay declaraciones fuera de sede judicial, o sea, mecanismos para no quedarte sin un testimonio clave para condenar a una persona hay 8.556 por segundo. Pero sobre todo que además la audiencia provincial había considerado que no era necesario que ella declarase para condenar a Saturnino, que era el encargado de ese local del Hostal Kilómetro 80. O sea, la audiencia provincial consideró que no era necesario, que estaba perfectamente probado. Sandra, otra cuestión. ¿Por qué la defensa de este gerente no había argumentado lo mismo ante la audiencia? Claro, por eso, a eso iba, ¿no? A que cuando llegas a la audiencia te condena así y no has protestado antes de tiempo, no has solicitado, porque ellos lo que dice el Tribunal Supremo es que realmente ella a lo que apelaba en todo momento era el miedo, sobre todo, obviamente, a la mafia rumana, que son los que han sido condenados por trata de personas.
pero que ella no apelaba al miedo a este señor, al encargado de kilómetro 80. Entonces, que como ella no apelaba a ningún tipo de miedo de este señor, de Saturnino, pues que por qué no se le dejó a la defensa de Saturnino el declarar solamente sobre la parte que se refería a él. Puede tener sentido, yo no digo que no, pero no deja de ser curioso que la audiencia provincial, lo que tú dices, no lo pelearan y la audiencia provincial no lo considerara necesario, y que es precisamente cuando llega al Supremo en última instancia cuando consigue librarse de esa pena de 3 años por A prostitución mí, coactiva. Sandra, y reconozco que es simplemente lucubración y colmillo retorcido, pero piensa mal y Pero es que a estas acertarás. alturas ya, eso te iba a decir. Claro. Entonces, a mí me huele a jugarreta de abogado experimentado que dice, mira, aquí no lo esgrimimos porque como van a apartarla en el Supremo no va a estar por revictimación, porque se tiene que evitar esa victimización, ahí aprovechamos y esgrimimos una nueva defensa. Y como la nueva defensa ya no está, no hay manera. De todas formas, también sobre ese local hay otras múltiples irregularidades. También tuvieron una multa de más de 60.000 euros porque utilizaban a 11 prostitutas extranjeras que las tenían en situación irregular. Ellos escribieron que no tenían ningún tipo de relación contractual, pero sin embargo lo que venían a decir en el proceso los investigadores era que realmente ellos las tenían contratadas. Claro, luego ya sabes las trampas de estos sitios, ¿no? Las tenían contratadas teóricamente para ir a comisión con las copas que consumieran los clientes. Entonces, bueno, pues ahí está. Pero vamos, que les pusieron una multa de Por 66 cierto, euros. ya sé que es lo de menos, pero esto era un prostíbulo de carretera, ¿no? Sí, sí, sí. Y la comisión iba, dependiendo de cómo dejaras de borracho al cliente que iba a salir de ahí a coger el coche. O sea, es que es todo de verdad que de opereta, ¿eh? Desde opereta. Y luego, bueno, pues también tenemos aquí nuestra parte de novela negra, porque en la Sauna Dam también hubo un episodio que es verdad que fue muy llamativo. Este ya nos remontamos a mucho tiempo atrás, ahí sí que estaba el nombre de Sabiniano, era del año 84, sucedieron los hechos. Resulta que Sabiniano un día llamó a un electricista para que arreglase unas cosas de la Sauna Dam. El electricista llegó, empezó a hacer los trabajos y el administrador de la finca le dijo, oiga, es que usted no sé si tiene permiso aquí de la compañía para hacer estos trabajos, así que váyase, por favor, y cuando yo hable con la compañía ya le volveremos a llamar. El señor se fue, pero dejó las tapas abiertas. Oye, esto no va a correr ningún peligro, no va a haber ningún problema porque aquí no va a venir nadie hasta que yo vuelva. ¿Qué pasa? Que sí volvió. Sabiniano contrató a un señor para que ejerciera de fontanero, aunque no era fontanero de profesión, un chaval que tenía 31 años, llegó allí y fue a hacer unas labores de fontanería y de repente pues oyeron un grito y había sufrido una electrocución y murió de forma fulminante. Falleció de forma fulminante este señor con 31 años dejando una hija de 7 años. Se condenó al electricista y, bueno, pues obviamente se citaba expresamente en esa sentencia que en todo caso, si la condena no se llegaba a cumplir, si no llegaba a pagar la indemnización correspondiente, el responsable civil subsidiario era Sabiniano Gómez, el padre de Begoña. Vamos, que tiene un historial limpio de narices, pero por la otra punta. Sí, pero luego hay que creernos que son locales muy normales, en los que la gente va a tomarse una Coca-Cola, a conocer gente, bueno, pues en fin, que ahí no se hace nada, ¿no? No hay prostitución, no hay trata, no hay drogas, no hay cosas raras. Todo es perfectamente normal, se contrata gente en regla, en fin. Mira, yo te digo una cosa, en el año 17, cuando estaba yo en OK Diario, que estábamos ya siguiendo estos temas, y recuerdo que mandamos a 2 personas y uno consiguió meterse en la famosa Sauna Dan. Subió espantado y la definió como vaya marranada, vaya guarrería, vaya asco lo que hay ahí abajo. Sí, sí, pero bueno, es que es lo que te digo, pero la Sauna Dan y las otras, porque yo insisto, en los foros de prostitución donde existen claramente pues, mensajes de hace años, te describen un panorama espeluznante, el cómo están las chicas, la droga que se mueve, bueno, pues en fin, es que de verdad que solo hace falta leer todo eso para darse cuenta del percal que había. Por cierto, que la Sauna Dan, por lo que se está informando ahora, no solamente es que el famoso piso encima de ella fuera un piso de espacio público de Muface, es que la propia sauna también. Sí, sí, efectivamente. La propia sauna también era de Muface, todo el edificio debía ser de Muface y bueno, pues fíjate qué negocios tan bonitos con una renta antigua que pagamos, bueno, que pagamos todos, que son edificios públicos, la pagan ellos muy barata. Hay que recordar que el famoso ático, vamos, un ático
que alguien lo piense, al lado de la Gran Vía, con vistas a Plaza de España, pagar a día de hoy, en el año 2025, 850 euros, vamos, ya quisieran muchas familias pagar ese dinero por una casa en la que vivir. Vamos, que Muface permitió tener un local público convertido en sauna, donde de hecho hasta había muerto una persona, permitió que se reconstruyera por dentro entero el piso, el ático de arriba de 140 metros para convertirlo en 14 habitáculos. Piensen ustedes lo que quieran, que lo que estamos pensando todos es lo obvio. Y no pasaba nada y no les quitaban el contrato cuando era un chollo sideral. Pues así es, por eso digo que es que podrán decir lo que quieran, pero lo que es evidente es que la familia Gómez lleva muchísimos años con este tipo de negocios, negocios en los que ha pasado absolutamente de todo y que está perfectamente documentado. Y luego, pues, insisto, es que el tema este de Muface ya es como la guinda del pastel, ¿no? Bueno, pues luego esta es la progresía, ¿no? No, es que llegas a pensar que cuánto tiempo hace que llevan beneficiándose de este tipo de cuestiones. Pero luego resulta que tenemos que creernos que si hablas de esto es que estás yendo en contra de la libertad de dos personas de quedar en una sauna. Miren, váyanse a contar trolas a su pueblo, pero a poder ser al más lejano de España. O sea, por amor de Dios. O sea, de lo que estamos hablando es de prostíbulos, con casos como directamente la entrada y el control de las prostitutas por parte de mafias rumanas, con esclavización, con retiradas de pasaporte, con condenas por trata de personas, con gente que en una sauna se te muere casualmente, con utilización de espacios públicos. Dios santo. Y esto era un caso de contactos, sí, claro. No es, como dicen los intelectuales de la izquierda, una orgía de noticias falsas, que es que me hizo mucha gracia el mes pasado cuando Quítale lo nos de sacamos ese comunicado. quítale lo de intelectuales. Yo, la historia está de que No, lo decía con toda la ironía sí, del sí, mundo, ¿eh? a la banda de la ceja le tengamos que llamar intelectual. Yo de verdad. No, yo lo decía con toda la ironía del mundo. Bueno, sí, que ese manifiesto, ¿no?, que firmaron Almodóvar, Serrat, Ana Belén, Miguel Ríos, diciendo que todo lo que estaba saliendo de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez y de todo, pues que era una orgía de noticias falsas. Y yo me reía y decía, tal y como estamos, ¿cómo no van a utilizar estas palabras? Si es que estamos con este tipo de cosas. La banda de la ceja subvencionada. Dios bendito. Bueno, Sandra, vamos a dejarlo aquí, que si no nos metemos en más follones de los habituales. Sí. Venga, la próxima semana más. Hasta luego, Carlos. Un abrazo.